Hola, ¿cómo estamos hoy? Mi nombre es Judith Mendoza y hoy voy a hablar un poquito acerca de lo que es el trastorno disociativo que se encuentra en los que tienen autismo. Sabemos que es diferente y quisiera explicar las diferencias que se encuentran. Y gracias por acompañarme hoy día. Quiero primeramente buscar la información que tiene que ver con lo que es el trastorno disociativo para saber lo que lleva, ¿no? Entonces, esto se conoce como el trastorno disociativo de personalidad o de identidad. Entonces, lo que yo he encontrado en mis estudios que yo he hecho con las personas que tienen autismo, porque es eso a lo que quiero darle conciencia, ¿no? A los que tienen autismo. Otra cosa que quería mencionar es la importancia que tienen los suplementos, las vitaminas. Sí se nos dice que podemos y las adquirimos por medio de lo que comemos. Es cierto. Pero lo que yo he encontrado es que no es suficiente. Esa es la pura realidad. No es suficiente. Necesitamos los suplementos. Y cuando tiene que ver con, por ejemplo, el complejo B, que eso es algo que yo lo mencioné hace 6 meses. Yo mencioné acerca del complejo B. Claro, fue por mi propia experiencia que yo pasé, porque usualmente, desde que yo sé que tengo diabetes, yo he estado tratando de seguir buenos hábitos. Entonces, claro, mi diabetes es algo que se diagnosticó en mí en el 2015. Pero no, yo siempre he tenido diabetes. No más que, claro, al pasar los años, es algo que se hace más grave. Empieza a dañar todos los sistemas y los órganos. Entonces para mí fue cuando yo empecé de un día para otro, empecé a perder mi vista otra vez, porque en unos años atrás, hace bastantes años atrás, ¿no? Claro, contando de lo que pasó conmigo cuando me diagnosticaron con diabetes. Pero hace mucho tiempo atrás, antes del 2015, yo usaba anteojos y los usé por como 4 años o 5 años. Entonces trabajaba, claro, viendo la computadora, y eso tiende a secar la vista porque uno no mueve los ojos como uno debería de moverlos. Uno se queda fijamente y viendo al screen, a la pantalla de la computadora. Entonces eso hace que se arruinen los ojos, ¿no? Porque uno no pispilea. Entonces, cada vez que nosotros cerramos el ojo, se humedece. Y se tiene que mantener así por 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasaba conmigo? Bueno, en ese tiempo yo no sabía que tenía diabetes, pero una de las cosas que causa la diabetes también es el arruinar la vista. Entonces, empecé a usar los lentes, usaba los lentes porque no podía ver de lejos, veía todo nublado, no distinguía. Entonces me dijeron, uno de los doctores que veía mi vista, me dijo que tenía resequedad en los ojos y me recetó el tomar omega 3, que es el aceite de pescado, que lo necesitamos en el cuerpo, pero el cuerpo no lo produce. Entonces, claro, yo siempre prefiero las cosas naturales porque son las cosas que tenemos en el cuerpo. El cuerpo las utiliza. Entonces, pasaron unos 6 meses y mi vista se arregló. Veía bien. Ya no necesitaba lentes más por muchísimos años. Entonces viene el 2015 y estaba bien cansada. Me despertaba cansada, me acostaba cansada. Y era muchísimo lo mal que me sentía. Entonces, de repente, de un día para otro, empiezo a perder la vista otra vez. Empiezo a ver nublado, borroso. Y entonces me asusté. Y claro, en ese momento trabajaba en una clínica. Entonces ahí me pudieron dar el diagnóstico. Una clínica de gente mayor. Y usualmente a la gente mayor le hacen la prueba de la diabetes. Porque en ese tiempo también, y antes también, se creía que las personas jóvenes no tienen diabetes. Pero claro, eso es erróneo. Porque cualquiera puede tener diabetes, hasta los niños. Entonces, claro que a medida que pasa el tiempo sabemos más, tenemos más información. Entonces, empecé a tener más importancia, ¿no? En lo que como, en mis hábitos, en el tener sobrepeso y en el cuidarme mejor. Entonces, comencé un tratamiento tomando los suplementos, específicamente los que tienen que ver con la ayuda para uno que tiene diabetes, ¿no? Entonces también en el 2015 tuve una experiencia personal que me llevó a tener más investigación en lo que tiene que ver con las personas que tienen autismo y el saber lo que es el autismo. Entonces, mi interés es el hacer conciencia, ¿no? Que tengamos conciencia de que no solo de que el autismo existe, sino que también saber lo que es. Y también tener en mente y hacer conciencia de que nuestra salud en nuestra vida puede surgir cualquier enfermedad, ya sea mental o ya sea física, porque no nos cuidamos. Entonces, o no sabemos también, porque a veces eso pasa, que no sabemos, no tenemos el conocimiento de la función de nuestro cuerpo y entonces no sabemos. Entonces no nos cuidamos por ese motivo, no tenemos hábitos que son saludables. Entonces, en el 2015, como dije, empecé una rutina de vitaminas que incluyen la vitamina D, el complejo B y la omega 3, claro. Es algo que siempre lo tengo que tomar. ¿Y qué más? La vitamina E,
la vitamina C y en la noche el magnesio en polvo, magnesio citrate. Y bueno, también entre esas cosas el dormir bien, el hacer ejercicios, el comer bien, ¿no? Yo como de todo, pero tiendo a medir lo que me voy a comer, o sea, no mucho. Y también entre la semana, variar. No, yo no tengo algo que yo digo, bueno, yo no voy a comer esto, yo no voy a comer aquello, no, yo como de todo. Pero tengo conciencia en lo que como, cuánto como y qué tiempo, ¿no? Todo eso tiene que ver también por lo que es la diabetes, pero siguiendo hábitos así, nos ayuda con todas las enfermedades, especialmente las mentales, porque nuestro cuerpo es uno. Tenemos la tendencia a separar, pero nuestro cuerpo es uno. Entonces, si nos sentimos mal físicamente, también nos vamos a sentir mal mentalmente. Entonces, esas vitaminas que he mencionado también ayudan para la salud mental, para mantener nuestra salud mental, que es muy importante, especialmente si sufrimos de los nervios o tenemos cualquier otro problema. Entonces, hoy quería hablar y explicar un poquito más acerca de lo que es los trastornos disociativos, pero en lo que tiene que ver con el autismo, porque es diferente. Eso es lo que yo he encontrado. Entonces, quería mencionar también, ¿no?, que si vemos la diferencia, eso quería mencionar, la diferencia en mí, porque usualmente yo trato conmigo, ¿no?, con cómo yo me siento, cómo mi cuerpo se siente, mi mente. Entonces quería hablar acerca de lo que es el complejo B. Y es algo que 6 meses atrás yo estaba muy mal. Por que se me había olvidado entre mis hábitos, rutinas, el tomarme el complejo B. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo llega hasta cierto punto y uno se siente ya después mal y uno tiene que hacer algo para uno mismo. Entonces, 6 meses atrás llegué a ese punto, ¿no? Ya el cuerpo ya no resiste, entonces uno se siente mal y era eso, que me faltaba la vitamina, que había sido un tiempo ya que ya no me la estaba tomando. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos mis videos de antes, se puede notar la diferencia en mi rostro, en mis músculos de mi rostro. También aquí, abajo del ojo, y también el cuello, que yo usualmente tenía el cuello, los dos lados, inflamados. Y eso es porque a medida que uno va teniendo más y más deficiencias, entonces empieza uno a sentirse peor de lo que uno se ha sentido quizás días anteriores o meses anteriores. Entonces, eso se ha mejorado. Mi piel también se ha mejorado. Me faltaba el complejo B. Y han pasado 6 meses desde que yo me tomé el complejo B otra vez, claro, junto con las otras vitaminas, la D3, la E, la C, que yo me las tomo todos los días porque son necesarias también. Tengo mejor
de cómo mis músculos están funcionando. Y claro, eso tiene que ver con el complejo B y especialmente la vitamina B12 nos ayuda con las cromosomas del cuerpo y también con el ADN, que básicamente eso es lo que somos. Pero si tomamos el complejo B junto con las otras vitaminas que las necesitamos, la vitamina D3 es una hormona que necesitamos, entonces ayuda a regular el cuerpo. Entonces, claro, también nos sentimos mejor. Entonces quería acordarnos, que nos acordemos de cómo tenemos que tomarnos los suplementos, ¿no? Ahora, hablando del trastorno disociativo de identidades o de personalidades, como también se puede conocer, hay una diferencia entre las personas que tienen autismo y las personas que tienen esta clase de trastornos porque lo han sufrido por algún trauma. El trauma puede ser cualquier trauma que uno haya pasado. Ahora, los trastornos, de acuerdo a la clínica Mayo Clínica, da una descripción general y dice que los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e actitudes de identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. Y hay una película que muestra esto, pero claro, es en inglés, no sé si está en español, pero se llama Civil o Civil, con SYBIL. Es la película, ¿cómo se llama? La película menciona acerca de una mujer que tiene estos trastornos disociativos. Y entonces lo que le ha pasado a ella ha sido que ella sufrió cuando era pequeña abuso sexual por medio de su madre. Es una película que está basada en la vida real y es una de las primeras películas en el 2007, pero claro, está basada desde años más antes. Entonces, la película muestra que la mujer, porque ya ella es mujer, cuando ella la ve una psiquiatra, la psiquiatra se da cuenta de que ella tiene diferentes acciones en diferentes tiempos y se da cuenta, la psiquiatra que la atiende, que esa muchacha tiene trastorno disociativo. Es en primera vez, en esa película se muestra que fue la primera vez que pasa algo así, que ellos se enteran, los de la salud mental, que esto es algo diferente que pasa en las personas y que usualmente la persona lo desarrolla porque ha pasado algún trauma y quiere, como dice ahí, salirse de la realidad porque no puede de otra forma. O sea, que la persona puede ser que en el momento esté pasando o haya pasado algún abuso. Entonces, en la película, la muchacha ha pasado un abuso sexual, ¿no? La madre estaba abusando de ella sexualmente cuando era pequeñita. Entonces, para ella salirse de esos recuerdos, lo que hace es imaginarse que no ha pasado,
pero la forma de la manera que lo hace es por medio de esa muchacha pretender ser la mamá, actuar como la mamá en ciertas ocasiones, pero también ella desarrolla hasta 16 diferentes identidades que le ayudan a vivir su vida supuestamente normal. Pero entre ese tiempo de que ella pasa de una personalidad a otra, que no es como las personas que tienen autismo, porque las personas que tienen autismo también desarrollan cierta clase de trastorno disociativo de identidad, pero no es como las personas que tienen ese clase de trastorno porque han sido abusadas. ¿Por qué? Porque la persona que pasa por esa clase de trastorno, que es por trauma, esa persona tiende a pasar por diferentes identidades dependiendo de lo que la persona necesite hacer. Porque la persona no quiere estar en la realidad, nunca. No quiere pensar en lo que le pasó. Entonces, esa persona puede hacer que tenga diferentes identidades y las use por un largo tiempo. Quizás sea que use una identidad en un tiempo y entonces después que necesite hacer otra cosa, use esa otra personalidad o identidad. Identidad sería con las personalidades de la identidad. Y entonces después, si necesita quizás hacer algo, digamos por ejemplo ir a la escuela, entonces por el término de que va a la escuela, de la estadía en la escuela, esa persona usa esa identidad por todo ese tiempo y se convierte en esa persona por todo ese tiempo. Puede ser 3 meses, puede ser 6 meses. Entonces eso es lo que la película también enseña acerca de lo que es el trastorno, la película Civil. Entonces, con la persona que tiene autismo, usualmente el disociativo de identidad es siempre constante. Y la persona en el momento puede cambiar de una identidad a otra identidad, a otra identidad, a otra identidad. Y pasa siempre de esas identidades teniendo quizás 1 o 2 identidades principales. Pero la persona que tiene el autismo no se puede salir. No hay la oportunidad que la persona se salga de ese ritmo de cambiar de personalidad y personalidad y personalidad, sino que siempre está en ese ritmo de usar diferentes identidades. Nunca esa persona que tiene autismo dice, quizás se levante un día y se sienta como que ha pasado un largo tiempo dormida y no se acuerda de nada, como le pasa a las personas que tienen el trastorno disociativo porque han sido abusadas por algún trastorno no trastorno, bueno, el trastorno se causa, pero por algún abuso que tengan y que les esté causando el trastorno. La persona, por ejemplo, en la película Civil menciona que la persona Civil llegaba a un tiempo en que se pasaba por un largo tiempo usando una identidad. También usaba identidades para poder pagar sus cosas, para poder pagar su apartamento, para poder ir a la escuela, pero usaba por largo tiempo cierta identidad.
y quizás después cambiaba de identidad dependiendo de lo que tenía que hacer. Si tenía que pagar su apartamento, entonces esta otra persona se encargaba de esto, ¿no? Esta otra identidad que ella había creado con un diferente nombre. También eso puede pasar en la persona que tiene autismo. La diferencia es que la persona que tiene el autismo siempre va a estar usando una identidad y personalidades de las identidades. La persona que no tiene autismo pero tiene trauma y tiene ese trastorno va a usar identidades principales para poder hacer su vida cotidiana. Pero va a tener también tiempos de lucidez, o sea que esa persona va a saber en algún tiempo, en algún momento, va a pasar que esa persona va a caer en sí y va a percibir que es ella o que es él. Pero también se va a sentir como que el tiempo ha pasado y que esa persona ha hecho cosas pero no se acuerda de qué son esas cosas que ha hecho. ¿O por qué? Porque, por ejemplo, en la película menciona a Sybil, que ella está en la escuela y se ve normal. Pero pasa algo que le hace acordar acerca del trauma que ella pasó y inmediatamente ella se despierta de esa identidad que tiene y se acuerda de la mamá. Entonces ella cae en sí, en su ser, se sale de esa identidad y vuelve a la realidad y se da cuenta que es ella. Y vuelve otra vez con los recuerdos que ella ha pasado, ¿no? Que está constantemente tratando de pelear y de olvidarse de aquello. Y la manera como lo hace es por medio de salirse de la realidad. Pero en el caso de los que tienen autismo no es así. En el caso de los que tienen autismo, quieren escaparse de la realidad, o no escaparse, sino que se vuelven a usar identidades para poder hablar. Especialmente aquellas personas que tienen autismo y que pueden hablar, pueden comunicarse, o sea, dar la apariencia de que se están comunicando. Porque en realidad lo que hacen es identificarse como las personas que los rodean. Y especialmente, claro, tiene que ver con las identidades que copian y que pretenden ser, que son las que han estado con ellos ahí, que son la familia, los padres, los hermanos, las hermanas. Entonces, una similitud que existe entre las personas que tienen autismo y las personas que tienen trastorno, pero que tienen los dos, trastorno disociativo de identidad, es que tienen las tendencias a tener por lo menos uno o dos o más, especialmente en los que tienen autismo, identidades que son del sexo opuesto. Claro que eso causa el que las personas actúen de una manera inapropiada, especialmente cuando tiene que ver con las tendencias de identidad y de género. En la película Sybil, la mujer que sufre de trastorno, no se dice que se sufriera también de autismo, pero quién sabe, podría haber sido también. Pero lo que sí se identifica es
eh, lo más que uno ve y observa en la persona es que hay cuando la persona se comunica, varían sus acciones, parecen raras, no tienen explicación porque esa persona se comporta así de una forma inapropiada, de cualquier forma inapropiada. Y uno puede decir, bueno, esa persona tendría que saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto y por qué lo hace. Entonces dan esa tendencia también a, especialmente los que tienen autismo, dan esa tendencia a como que son desafiantes. Y en realidad lo son, porque las acciones son acciones. Y entonces también tienen la tendencia a que contradecir, llevar la contraria, hacer lo que ellos quieren hacer, de la manera que ellos quieren hacer. Entonces, como otra persona, ¿no? La terquedad es terquedad, ya sea que sea un autismo o no, es terquedad. Entonces, ¿qué más se nos dice aquí? Dice que por lo general los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas, que pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas, dependen en parte del tipo de trastorno que tengas. Los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos más evidentes. Los tratamientos para los trastornos disociativos pueden ser la terapia de conversación, o que se le llama psicoterapia, y los medicamentos. Si bien tratar los trastornos disociativos puede ser difícil, muchas personas aprenden nuevas formas de afrontarlos y llevan una vida saludable y productiva. Básicamente la persona pasa por estos síntomas. Los signos y síntomas dependen del tipo de trastornos disociativos que tenga la persona y puedan comprender. Ahora, los síntomas pueden ser pérdida de memoria, o sea, amnesia, y es cuando la persona siente que el tiempo se le ha ido y no sabe cómo. Y pérdida de memoria de ciertos periodos, sucesos, personas e información personal. Puede ser que esa persona, porque como está en su mente, está siendo otra persona, esa persona va a tener conversaciones, va a tener acciones, y esa persona no se va a acordar de lo que ha hecho o dicho. Entonces, también pasa en la persona que tiene autismo, lo mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese instante para tratar de ayudar a la persona? Para tratar de ayudar a la persona a corregirse. Bueno, lo que yo uso es el usar videos. Cuando se tiene trato con la persona, grabar a la persona. Y después, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con la persona, cuando la persona esté tranquila, que se le pueda hablar, quizás decirle, mira, ¿por qué tú te comportaste de esta forma? O traerle un punto de vista de acuerdo a lo que se ve en la cámara, de cómo la persona actuó. Y esto es importante porque especialmente si la persona tiene tendencias a ser violenta, abusiva, o que actúe inapropiadamente. Entonces, claro, ya sería, por ejemplo, si un familiar, ¿no? Tratar de ayudar a esta persona, y esta sería una de las
de las formas. Tiene que ver mucho con el razonar correctamente, con el entender por qué las situaciones son, y también para ayudar a la persona a descubrir cuáles son sus temores, sus miedos, para poder ayudarle a esa persona a entender los sucesos. Entonces, con un niño, con los niños, es mejor ayudarles, se hace más fácil porque son niños. Lo que tiene que ver ahora con los que tienen autismo es que replican lo que los otros hacen. Entonces, si estamos siendo un mal ejemplo para los pequeños, ellos van a replicar, especialmente si tienen autismo. Los niños tienden a replicar lo que ven exactamente como lo ven. Y no tienen entendimiento de que si es algo incorrecto o correcto. ¿Y por qué? Hay que explicarles, especialmente los que tienen autismo. Y ayudarles también a una forma de usar su propia identidad. Porque los que tienen autismo no desarrollan una identidad personal por sí solos, de su propia cuenta. Entonces dice que también estas personas tienen la sensación a estar separado de sí mismo, de sus propias emociones. Pues claro, porque en su mente son otra persona. Es quizás entre tiempos, entre meses de usar diferentes identidades, entonces la persona viene a caer en sí, en sentirse en sí misma. Entonces es ahí cuando esa persona va a sentir como un vacío, como una pérdida de tiempo, como que el tiempo ha pasado y se han despertado como de un sueño, sintiéndose separados quizás de sí mismo, de sus propias emociones. Pero van a saber, la persona que no tiene autismo, la persona que tiene un trauma, va a sí saber en algún tiempo de entre esos meses, esas semanas de estar usando una identidad mentalmente, esa persona va a caer en sí, va a decir, va a sentirse ella misma. La persona que tiene autismo no. Porque la persona que tiene autismo no desarrolla una identidad propia. Esa persona siempre va a estar de identidad a identidad a identidad, y no va a ser por largos tiempos. Al solo va a ser igualito lo mismo, al solo que la persona tenga bien mala nutrición. Entonces ahí sí el cerebro le va a fallar muchísimo más a la persona que tiene autismo y no va a poder razonar ni entender ni comprender lo que se le explique. Entonces ahí es donde viene la importancia del mantener buenos hábitos y de tener los suplementos que necesitamos, como los he mencionado. Entonces la persona también dice que la percepción de que las personas y cosas que le rodean están distorsionadas o son irreales. Esa es otra cosa que pasa con los que tienen autismo. También dice que tienen un sentido confuso de la identidad propia. Estrés significativos o problemas en tus relaciones personales, tu trabajo y otros ámbitos importantes de tu vida son afectados también. La capacidad para afrontar bien el estrés emocional o profesional. Va a fallar la persona en esto. Problemas de salud mental como depresión, ansiedad y pensamientos o comportamientos suicidas, también obsesivos. En las personas que tienen el autismo tienden a tener
tendencias obsesivas, repetitivas y compulsivas. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? Como he mencionado, nos puede ayudar a tener una mejor salud mental y física el que tengamos los suplementos, el que los tomemos. Como he mencionado, la vitamina D, que es una hormona, la vitamina E ayuda con el mantenimiento del sistema nervioso. El complejo B es el responsable del ADN y de nuestras cromosomas. Y como he mencionado antes también, es algo que yo he visto, que la falta de estos suplementos en las madres que tienen hijos es lo que lleva a que la persona, la madre, el padre, los padres, los hijos nazcan con el autismo, porque tienen la deficiencia y no tienen los elementos necesarios para formar ese bebé o para que ese bebé forme su cuerpo de la manera como tiene que ser, con las conexiones que tiene que ser, especialmente en el cerebro. Claro que los que tienen autismo pueden nacer con otras muchas condiciones, pero también que están relacionadas con la deficiencia del complejo B, la vitamina D, la omega 3, la vitamina E, la vitamina C, el ácido fólico, el magnesio, y básicamente la madre, porque el padre también tiene que ver, ¿no?, con lo que va a transmitir para formar ese bebé, pero también la madre, que especialmente es la que tiene ese bebé adentro de su cuerpo. Entonces, en la amnesia disociativa, el síntoma principal es la pérdida de memoria, que es más grave que un olvido normal, ¿no? Porque a veces a uno se le olvidan las cosas, o el nombre de la persona, o la cara de alguien, o el lugar, pero en las personas que tienen esta clase de amnesia disociativa es más severa, y dice que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. No puedes recordar información sobre ti ni sobre acontecimientos y personas en tu vida, porque usualmente esa persona totalmente se desaparece de la existencia de ella misma, de la persona misma, y entonces esa persona usualmente está funcionando bajo otras identidades. Entonces esa persona se va como una sonámbula y no se acuerda de los acontecimientos ni las personas en su vida. Y en los que tienen traumas, el caer en sí, ¿no?, el estar así como con esa amnesia disociativa fuera de la realidad y después caer en sí, y entonces la persona se da cuenta que no se acuerda, o que el tiempo ha pasado, o como es que se siente como que ha estado dormida y no tiene en realidad recordatorio de lo que esa persona ha hecho. Eso puede llegar a hacer a la persona tener otros síntomas acerca de la persona misma, porque no tiene el control que debería de tener de sí misma. Entonces, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno que antes era conocido como un trastorno de personalidad múltiple, y se caracteriza por alternar diferentes identidades, y usualmente hay una o dos identidades que son la que la persona usa para funcionar la mayoría parte del tiempo,
También pasa con los que tienen autismo, pero con los que tienen autismo usualmente tienden a replicar exactamente las identidades como las ven. O sea que tienen que estar viendo la identidad para ellos poder replicarla. En los que tienen trauma, ellos crean identidades basadas en fantasía, en alguien que los reemplace. O sea, la persona que ellos quisieran ser, en su mente ellos crean una identidad para esa personalidad. Pero los que tienen autismo no. Los que tienen autismo tienen siempre que estar viendo una réplica para ellos poder replicar. Entonces ya en esa ocasión ya es replicar a mamá o replicar a papá. Y también ahí es donde vienen las tendencias de inapropiadas de género, de sexo. Porque si es un muchacho, entonces replica a la mamá exactamente, se cree ser mamá, se cree ser la mamá. O se cree ser el papá. No es que él dice, bueno, yo voy a ser como papá, sino que se cree ser papá o se cree ser mamá. Y si se cree ser mamá, ahí es donde vienen las tendencias homosexuales que ese muchacho puede coger. Puede comportarse de esa forma, porque en su mente es mamá. Entonces, los que tienen el trauma, que no tienen autismo, pero tienen el trauma, esas personas también tienden a tener comportamientos inapropiados que tienen que ver con el género de sexo, pero no es porque están replicando a alguien como los del autismo, están replicándolos exactamente como ven literalmente a la persona. Si es hembra, entonces ellos se creen ser esa persona y también se creen ser, se imaginan, yo soy esa persona, entonces soy una hembra, aunque es varón. En la persona que tiene el trauma no es así. La persona que tiene el trauma, esa persona usualmente inventa una identidad varonil y se cree ser también esa identidad varonil, ya sea para protegerse a sí misma o ya sea porque quiere ser como algo otra persona con que quiera compartir y no lo puede hacer nada más siendo esta clase de persona, llevando esta personalidad. Vemos que eso es lo que pasó en la película Sybil. En la película Sybil, la mujer empieza a tener una relación con un hombre y están de noviazgo, y entonces en una de esas le da un trauma, le da un trastorno, le da un momento de ansiedad, y entonces ella quizás inmediatamente se cambia a la identidad varonil, y entonces se dan un beso, y entonces ella reacciona cuando se dan el beso, ella reacciona y dice, los hombres no pueden tener relaciones con hombres, porque ella ha vuelto a esa identidad en su mente. Y entonces al hacer eso, ella se siente mal, confundida. Eso le pasa a las personas que han tenido traumas. Pero también, como he mencionado, las personas que tienen el autismo tienen la tendencia a replicar a las personas literalmente lo que ven. Esa es la diferencia. Pero los dos grupos, los que tienen trauma y los que tienen autismo, tienen el mismo trastorno, con leves diferencias, claro, que son importantes. Las leves diferencias son importantes para poder ayudar a la persona, para poder ayudar a la persona a razonar. Ahora,
las tendencias que hay acerca de que ahora están haciendo cirugías para las personas poder según cambiar de género, claro que afecta y daña más a las personas, y eso es algo que se está demostrando que está causando mucho daño a las personas que ya tienen daños emocionales a causa de abuso o a causa del autismo, cuando a las personas se les hace difícil poder comunicarse, y quizás hasta que hayan sido abusadas, pero como no pueden comunicarse, sino que están siempre usando el patrón de alguna identidad, no puedan expresar sus sentimientos y lo que han pasado. Entonces, quizás para la persona que tiene autismo es mucho más peor la situación. También lo que tiene que ver, y por qué lo menciono, es porque sabemos que hay terapias que se les dan a los niños, y esas terapias se concentran en que los niños vean a los ojos. Y en realidad, para los que tienen autismo no debería de ser así, porque su cerebro ha sido formado, y quizás hasta con fallos en lo que es la conexión óptica. Entonces, el querer que la persona vea los ojos cuando la persona habla no les va a ayudar. En realidad les va a hacer mucho más mal. En vez, lo mejor es ayudar a la persona a formar una identidad propia, porque las personas que tienen autismo no lo pueden hacer por ellos mismos. Especialmente si ha notado que su hijo o su hija, su familiar, tiende a tener estas tendencias y dificultad para hablar. Pero claro, lo que va a ayudar más que todo esto, porque nada se puede lograr si no estamos bien mental y físicamente, si nos sentimos mal, si tenemos malnutrición, si no tenemos una rutina para que nuestro cerebro descanse, para que nuestro cuerpo descanse, hacer ejercicios, comer bien, tomar agua suficiente todos los días y tomar los suplementos que son necesarios. Que esa era otra cosa también conmigo, cuando tenía que ver con la vitamina D y tenía que ver con el complejo B, no estaba tomando suficiente. Y no lo adquirimos nada más con lo que comemos. No es suficiente. Tenemos que tener los suplementos, y tenemos que tener los suplementos que de medida que nos puedan ayudar. Claro que estos suplementos se pueden medir en el cuerpo, pero si va a medir en el cuerpo lo que es la vitamina B12 o el complejo B, no sé cómo lo midan, pero yo creo que es el complejo B12 que miden, entonces es el B12 activo en el cuerpo, porque si no, no van a encontrar anormalidades. Y en la vitamina D, el solo pedir que se nos haga laboratorios para hallar los niveles de la vitamina D en el cuerpo, que la vitamina D es una hormona necesaria para todas las funciones de nuestro cuerpo, como son las otras vitaminas y suplementos. Entonces también podemos pedir que se nos hagan laboratorios para poder saber. Pero en realidad estas son suplementos, vitaminas, los minerales, que son nutrición. Los necesitamos todos los días. Bueno, hasta aquí la información que quería presentar hoy acerca de acordarnos de lo importante que son los suplementos, las vitaminas. El comer bien no es suficiente para adquirir los suplementos que necesitamos. También el tener conocimiento de nuestro cuerpo, nuestra función, es importante, porque así sabemos cómo cuidarnos mejor y darle importancia a nuestra vida. También el
nuestra salud mental es importante, saber la diferencia entre qué es lo que causa el trastorno y cómo las personas en el autismo, haciendo conciencia del autismo, saber lo que es el autismo y cómo son afectadas. Es importante saber la diferencia. Y bueno, gracias por haberme acompañado hoy y espero que continúe con un buen día y noche. Adiós.